Hola a todos. Hoy vamos a hablar del rey David, un héroe que comenzó como un simple pastor y se convirtió en uno de los más grandes reyes de la historia. ¿Sabías que venció a un gigante con solo una piedra? Pero la vida de David no fue solo de victorias. Cometió un error enorme que cambió todo. Se enamoró de la esposa de otro hombre y tomó decisiones terribles para estar con ella. Te estarás preguntando cómo alguien tan valiente podría cometer un error tan grande. Y eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. David nos enseña que incluso los mayores héroes pueden fallar, pero también pueden buscar redención y aprender de sus errores. ¿Quieres saber cómo David enfrentó sus fallos y se redimió? Quédate hasta el final y descubre las poderosas lecciones que esta historia tiene para enseñarnos. ¿Vamos allá? Imagina a un niño que creció en una pequeña ciudad, cuidando ovejas y viviendo una vida simple. Ese era David, un joven israelita que a primera vista no parecía tener nada de especial. Pasaba sus días en el campo, tocando su arpa y protegiendo su rebaño de los depredadores. No había nada extraordinario en su vida cotidiana, pero tenía un corazón lleno de coraje y fe. David era el menor de sus hermanos y a menudo parecía ser la última persona que alguien elegiría para grandes hazañas. Sin embargo, era conocido por su bondad y por el amor que tenía hacia Dios. Su vida cambió cuando un profeta vino a visitarlo. Este profeta era Samuel, enviado por Dios para encontrar un nuevo rey para Israel. Samuel, siguiendo las instrucciones de Dios, encontró a David en el campo y lo ungió como futuro rey, sorprendiendo a todos. La elección parecía extraña, considerando que David era solo un niño, pero Dios vio algo que nadie más veía, un corazón puro y un líder nato. Lo que David no sabía en ese momento era que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Dejó su tranquila vida de pastor para convertirse en guerrero, líder y eventualmente rey de Israel. Esta travesía no sería fácil, pero estaba destinado a algo grande, y su historia apenas comenzaba. Así, del campo al trono, la historia de David muestra que incluso cuando alguien parece común, grandes cosas pueden estar por venir. Solo hace falta tener fe y coraje para seguir el camino que Dios ha preparado. Imagina un joven que vive en un pequeño pueblo, sin grandes riquezas ni privilegios, pero con un gran corazón. Este joven es David, un pastorcillo de Belén. Aunque parecía un simple muchacho, Dios lo había elegido para un propósito especial. Desde muy joven, David mostró cualidades excepcionales que lo hacían destacar entre los demás. David pasaba sus días cuidando ovejas, enfrentando a leones y osos para proteger su rebaño. Durante esos momentos solitarios en el campo, desarrolló una gran fortaleza interior y una profunda conexión con Dios. No tenía muchas riquezas ni poder, pero tenía valentía y fe. Un día, el profeta Samuel llegó a Belén con una misión divina. Dios le había dicho que el próximo rey de Israel sería uno de los hijos de Isaí, el padre de David. Samuel vio a todos los hermanos de David, pero ninguno era el elegido. Finalmente el profeta preguntó si había algún otro hijo, y fue entonces cuando David, el pastor, fue traído ante Samuel. En ese momento, Dios le reveló a Samuel que David sería el nuevo rey. David fue ungido como futuro rey de Israel, pero en ese momento, no tenía ni el trono ni el poder. A pesar de ser el elegido, debía enfrentar muchos desafíos y demostrar que estaba a la altura de la gran responsabilidad que se le había confiado. La historia de David desde su juventud muestra que incluso las personas más humildes pueden ser elegidas para grandes propósitos si tienen el coraje y la fe. A veces los comienzos modestos pueden llevar a logros increíbles, y David se convirtió en un ejemplo de cómo la elección divina puede cambiar el destino de una persona y de una nación. Imagínate una gran batalla, donde dos ejércitos están enfrentados y uno de los guerreros enemigos, Goliat, es un gigante temible. Este gigante desafía a los soldados israelitas, pidiéndoles que envíen a alguien para luchar contra él. Todos los guerreros temen enfrentarse a Goliat, pues él es enorme y fuerte. La situación parece desesperada, y el ejército israelita se siente impotente. En medio de este caos aparece David, un joven pastor que ha venido al campamento para llevar comida a sus hermanos mayores que están en la batalla. David, que aún no es rey, se entera del desafío y, en lugar de temer, se siente impulsado a enfrentar al gigante. Él confía plenamente en que Dios lo protegerá. David se ofrece para luchar contra Goliat. Aunque no tiene armadura ni espada, lleva consigo solo una honda y 5 piedras lisas.
La gente se ríe de él, preguntándose cómo un joven sin experiencia podría enfrentar a un gigante. Pero David sabe que su poder no proviene de armas o fuerza física, sino de su fe en Dios. Cuando David se enfrenta a Goliat, el gigante desprecia al joven, pero David, con gran valentía, lanza una piedra con su honda. La piedra impacta directamente en la frente de Goliat, quien cae derrotado. David ha ganado la batalla contra el gigante. Su victoria es vista como un milagro y un testimonio de que con fe e determinación, mesmo os desafíos máis difíciles pueden ser superados. La historia de David y Goliat nos enseña que incluso los más jóvenes y menos preparados pueden enfrentar grandes desafíos si tienen coraje y confianza en sí mismos. David no solo se convierte en un héroe en los ojos de su pueblo, sino que también demuestra que la verdadera forca ven de dentro y da fe en algo mayor que nos mesmos. Imagina que David, el joven pastor que derrotó a Goliat, ahora está en camino de convertirse en el rey de Israel. Después de su heroica victoria, David se convierte en un líder importante, pero el camino hacia el trono no es fácil. Saúl, el rey actual, está cada vez más inseguro y celoso del creciente éxito y popularidad de David. Aunque David ha servido a Saúl fielmente e incluso tocado música para calmar al rey, Saúl comienza a verlo como una amenaza a su reinado. La situación empeora cuando David es ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Saúl, ya desconfiado, se enfurece y comienza a perseguir a David. En lugar de vengarse o luchar contra Saúl, David opta por esconderse en las montañas y en el desierto, siempre evitando confrontaciones directas. Durante este periodo difícil, David reúne un grupo de seguidores leales y enfrenta varias batallas. Demuestra gran habilidad como líder y estratega, ganando respeto y apoyo de muchos israelitas. Mientras Saúl se hunde cada vez más en su paranoia, David mantiene su integridad y respeta la autoridad del rey, incluso cuando es tratado injustamente. Finalmente, tras la muerte de Saúl y de sus hijos en batalla, David es proclamado rey de Israel. Su reinado comienza con la unificación de las tribus israelitas y la construcción de un gobierno sólido. David no solo es un líder guerrero, sino también un hombre de fe y sabiduría, que busca gobernar con justicia y promover la paz. El ascenso de David al trono es un testimonio de su perseverancia y del poder de la paciencia. Pasa de ser un simple pastor a un gran rey, mostrando que el verdadero liderazgo proviene de la fuerza interior y la capacidad de superar desafíos con coraje y dignidad. El reinado de David, lleno de victorias y desafíos, no durará para siempre. A medida que David envejece, su vida se va acercando al final. Es un momento de reflexión y preparación para el futuro de Israel. David, consciente de su edad y de las dificultades que ha enfrentado durante su reinado, comienza a preparar a su hijo Salomón para sucederlo en el trono. David sabe que Salomón no solo necesita ser un líder fuerte, sino también un hombre de sabiduría y justicia. Por eso, le da consejos valiosos sobre cómo gobernar con integridad y seguir la voluntad de Dios. En sus últimos días, David también enfrenta problemas en su familia. Existen conflictos y rivalidades entre sus hijos y otros miembros de la corte. Pero a pesar de esos desafíos, él permanece firme en su propósito de garantizar una transición pacífica de poder. David muere en paz, sabiendo que hizo lo mejor para asegurar el futuro de Israel y la continuidad de su legado. Su reinado es recordado por sus conquistas y por la forma en que enfrentó los desafíos con coraje y sabiduría. Su muerte marca el fin de una era, pero el legado de David sigue vivo a través de sus contribuciones a la historia de Israel y de las enseñanzas que dejó para su hijo Salomón. La vida y la muerte de David nos recuerdan la importancia del liderazgo, la responsabilidad y el impacto duradero que una persona puede tener.